Bienvenidos todos aquellos que tengáis la cabeza llena de pájaros. Y si no tenéis la cabeza de pájaros, no sé a qué estáis esperando. Pues hoy tenemos una charla y vamos a hablar sobre, como veis en el cartel, en la portada, sobre la gente emplumada, pero nos vamos a centrar en los más pequeños y en los más grandes. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar. Fijaros que ya en la portada veis que el pequeño guiño que voy a hacer hoy a lo largo de la presentación. ¿De acuerdo? ¿Veis que hay dos sellos? Bueno, lo primero es que os voy a proponer un viaje por estos lugares que os enseño. Vamos a irnos a Cuba, a Madagascar, a España, a Marruecos, a Argentina y a China. O sea que prepararos y tomaros la pastilla si os mareáis. Bueno, antes de nada, como ya sabéis y estáis viendo aquí en el mapa, yo, como todas las personas en el mundo, estamos en un lugar concreto. Yo estoy en Alcalá de Henares. Obviamente, esa es, no sé si conocéis Alcalá de Henares, esa es la Plaza de Cervantes. Bueno, pues aquí es donde vamos a iniciar nuestro viaje de los emplumados más grandes y más pequeños. La primera parada, como ya habéis visto, ¿dónde va a ser? A Cuba. Nos vamos, cogemos aquí el teletransporte y nos vamos a Cuba, pero a Cuba a un lugar muy concreto. Si cogéis luego el Google Maps y veis esta chincheta, veréis que esa chincheta está puesta en un lugar que indica el parque Humboldt, como queráis pronunciarlo, en La Habana. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí está, veis ahí que he puesto un marcador que es Melisuga. Ahora os digo quién es Melisuga. Ahí está justamente esta escultura. Una escultura un poco rara. Un señor ahí que está como metido en una especie como de losas. Si os fijáis, ahora os voy a decir quién es. Lo voy a decir, Juan Cristóbal, ya os digo quién es. Y si os fijáis lo que tiene entre las manos, que tiene una especie como de losa, eso es justamente Melisuga. Ya os digo quién es Melisuga. Melisuga es el ave más pequeña del mundo, descubierta por el señor que hemos visto antes. Y ahora os contaré un poquito algunos detalles de este ornitólogo, de este naturalista, porque la verdad es que es bastante interesante. En Cuba se hizo este sello en el año 81 y hoy voy a utilizar algunos sellos del mundo, no solamente de los lugares que vamos a visitar, sino de otros. Pues justamente Melisuga elenae es el colibrí más pequeño del mundo, el ave más pequeña del mundo, el vertebrado volador más pequeño del mundo actual y probablemente de toda la historia de los tiempos. Sería muy complicado meter en menos de 2 gramos, pues eso, una columna vertebral, unos riñones, unos pulmones, el equipo completo de los vertebrados, ¿vale? Bueno, pues ahí os pongo otro sello también de Cuba, de Melisuga elenae. Melisuga, no sé cómo tenéis de oxidado el latín, Melisuga simplemente meli de miel y suga de absorber, ¿de acuerdo? Y elenae, os voy a decir quién es esta Elena. Las hembras 2,2 gramos, pero los machos solo 1,9. Obviamente, como es el ave más pequeña del mundo, pues es la que tiene o la que pone los huevos más pequeños del mundo y es el ave que tiene el nido más pequeño del mundo. Aquí veis un dibujo, ¿de acuerdo? Bueno, pues os voy a contar que esta especie fue descubierta por Juan Cristóbal. Ya os digo quién es el apellido y la historia bastante interesante de este ornitólogo. ¿De acuerdo? Bueno, pues Melisuga, en inglés es bee hummingbird, el colibrí abejorro, ¿de acuerdo? Colibrí zunzunito, lo podéis llamar como queráis, Melisuga elenae. Bueno, fue descubierto en 1844 por el ornitólogo de la escultura de antes y fue, gentilmente yo creo, pues dado a otro ornitólogo cubano. Os recuerdo que en 1844 Cuba era una provincia, un territorio, llamarlo como queráis, de España. Bueno, pues Lambelle fue el ornitólogo, el naturalista, que describió, en base a los datos de Juan Cristóbal, Melisuga elenae. Obviamente, Lambelle, que por cierto, si algún día vais a algún pueblito de Galicia, veréis que hay una escultura, incluso una casa natal de Lambelle, y diréis, ¿quién es este Lambelle? Pues fue justamente el ornitólogo que describió el ave más pequeña del mundo, en Cuba. Y le llamó Elenae porque Elena era, curiosamente, la mujer del ornitólogo alemán que invitó a Juan Cristóbal a visitar Cuba y aprender o descubrir las aves de Cuba. En este sello veis
un vireo que tiene el nombre de Good Luck. Good Luck es el apellido de nuestro amigo Juan Cristóbal. Bueno, con este apellido de Juan Cristóbal Good Luck es un poco raro. Juan Cristóbal, os pongo aquí otra imagen, que fue, bueno, este sello es para conmemorar el 90 aniversario de la muerte de Juan Cristóbal Good Luck, pero Juan Cristóbal nació en Alemania y ya sabéis cómo son la gente alemana. Cuando nace un niño en Alemania, pues lo normal es ponerle un nombre alemán. Obviamente, Juan Cristóbal, cuando nació, sus padres le llamaron Johannes Christoph Good Luck. ¿Ok? Lo que ocurrió es que cuando se fue a Cuba, bueno, pues una manera de integrarse fue que él mismo se cambió, o se tradujo, mejor dicho, su propio nombre y siempre firmaba y era conocido por Juan Cristóbal. ¿De acuerdo? O sea que, y bueno, como homenaje a la figura de este ornitólogo que estaba en Cuba, recordemos que en ese momento era territorio de España, pues en el año 86, como veis ahí, se hizo un sello conmemorativo con algunas de las especies descritas por este ornitólogo. ¿De acuerdo? Bueno, fijaros que luego en el año 96, si echáis la cuenta es fácil calcularlo, pues Cuba otra vez recordó a la figura de este ornitólogo pues emitiendo un sello, en este caso un pajarito que hay en Cuba, que Juan Chiví, porque hace un sonido que no voy a imitarlo, pero parece que dice exactamente eso, pues justamente fue descrito no por nuestro ornitólogo, porque ya sabéis que si un ave o cualquier animal o cualquier planta tiene el nombre en latín, el apellido de alguien, nunca es el que lo ha descrito. Nadie es tan pedante de ponerse su propio nombre, con lo cual eso siempre es un homenaje del que describe y lo hace pues para reconocer la figura o el trabajo de un ornitólogo. En este caso, el Juan Chiví, cuando fue descrito para la ciencia, pues se le nombró como Vireo Gullaki o Gullachi, como queráis pronunciarlo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis a Melisuga elenae, que como os he dicho, es el ave más pequeña del mundo. Y también tiene un montón de récords, como ya os he dicho antes, el huevo más pequeño, el no sé qué más pequeño, el nido más pequeño. Bueno, pues también tiene la velocidad de batido de alas más alta del mundo. Como es muy pequeñito, en condiciones normales bate a 80-90 batidos de ala por segundo, pero cuando está haciendo la danza nupcial, los machos llegan a casi 200 batidas de ala por segundo. Obviamente eso solo se puede hacer si eres muy, muy pequeño. Fijaros que además el metabolismo de Melisuga elenae, voy a decir Melisuga elenae porque ahora os digo quién es el otro Melisuga que tenemos en el planeta, solo hay 2 especies de Melisuga, es un ave que tiene un metabolismo tal que casi necesita alimentarse con más de la 1/4 parte de su propio peso al día. Obviamente lo obtiene a base de néctar, ¿de acuerdo? Bueno, antes de que se me olvide, que si no luego se me va a olvidar, el otro Melisuga es Melisuga minima, que curiosamente es uno de los segundos colibríes más pequeños del mundo, porque ya el segundo colibrí más pequeño del mundo ya hay pequeñas controversias, vamos a dejarlo ahí, y justamente ya era un colibrí que en vez de Cuba, Melisuga es endémico de Cuba, el otro Melisuga es endémico de la vecina isla de Jamaica. Y ese ya era conocido por Linneo y fue descrito por Linneo en 1758. Y ya sabéis que Linneo en ese momento lo llamó Trochilus minimum. Trochilus, fijaros que no lo he dicho, tampoco hace falta. Trochilus es, o mejor dicho, los troquílidos es la familia donde están integrados todos los colibríes del mundo. Bueno, del mundo no, de Sudamérica. O sea, bueno, de Sudamérica. En Norteamérica también hay colibríes, pero solamente, digamos, en el continente americano hay colibríes. Con lo cual, pues todos los colibríes son americanos. Ningún colibrí ha pasado a este lado de Europa. Así que cuando os digan que han visto un colibrí en la Sierra de Gredos, seguramente no será un colibrí, sino que será una polilla, y casi siempre una polilla esfinge, que es de hecho más grande que nuestro amigo Melisuga elenae. Nos vamos a ir ahora de viaje desde Cuba a otro lugar, que si os recordáis en la primera pantalla, nos vamos a ir a Madagascar. Hemos pasado del ave más pequeña del mundo y probablemente de la historia de la vida a el ave más pesada del mundo del que tenemos constancia. Como lo ves ahí, es Epiornis. Epiornis es la conocida como ave elefante de Madagascar. Allí hubo varias especies de aves gigantes, no voladoras. Aquí veis también
y sigo hoy con el guiño de recordar las imágenes de las aves a base de sellos conmemorativos. Fijaros que este sello iba a decir gracioso, bueno, gracioso, se produce la circunstancia de que es de la República Centroafricana. Bueno, en la República Centroafricana no ha habido nunca Epiornis, pero bueno, ya sabéis que cada uno hace los sellos de lo que quiere. Lo lógico sería, Epiornis son de Madagascar, como he dicho. Sabéis que en Madagascar ocurrió, pues como en casi todas las islas desde que llegaron los humanos, ¿no? Los primeros humanos. Cuando llegaron los primeros humanos a Madagascar, lógicamente del continente africano, y llegaron en el siglo X, XI, XII, encontrarse un ave así de grande, ya sabéis lo que pasó, ¿no? Bueno, pues las 6, 7 especies de aves elefantes, imagino que sabéis que ya no hay aves elefantes vivas en nuestro planeta, bueno, ni en Madagascar ni en ningún lugar del planeta, porque tuvieron el fatídico encuentro con los humanos en el siglo X, XI, XII. Probablemente hay rumores o hay vestigios de sus fósiles que a lo mejor de alguna de las especies, recuerdo que había como unas 5, 6, 7, es probable que alguna llegara incluso al siglo XVII. Las aves elefantes llegaron a pesar 1.200 kilos, ¿de acuerdo? Os pongo estas imágenes para evitar una confusión que muchas veces me la han propuesto. Una cosa son las aves elefantes de Madagascar, que son ratites. Ratites es un grupo de aves no voladoras, bueno, los tinamús sudamericanos todavía vuelan, y el resto son ratites que cuando llegaron volando a sus respectivas islas, bueno, pues allí, debido a las condiciones que no necesitaban huir, pues se hicieron más grandes, perdieron la capacidad de vuelo y hay muchas, ¿no? Casuarios, emús, avestruces. Pues curiosamente a veces se confunden las aves elefantes extintas de Madagascar con los moas de Nueva Zelanda. Los moas es otra especie de ratite gigante, pero no tan gigante como los Epiornis, que le pasó la misma historia. En cuanto llegaron los primeros humanos a Nueva Zelanda, pues duraron poquísimo. Bueno, ya sabéis que los primeros humanos que llegaron a Nueva Zelanda eran gente polinesia que luego allí en Nueva Zelanda se autodenominaron maoríes. Obviamente los maoríes fueron los que acabaron con las moas. Ahí he puesto arriba, si lo veis, un sello, también un poco disparatado geográficamente, puesto que el sello es de Sierra Leona. Bueno, incluso ahí se ve ahí unos aborígenes polinesios cazando moas, o abajo y a la izquierda del grande, pues sellos de Nueva Zelanda de moas que en paz descansan. Gracias o desgraciadamente a causa de la acción antrópica. Vamos a dejarlo. Bueno, nos vamos a ir, el ave más grande, 1.200 kilos, no voladora, a... ¿Dónde vamos ahora? No sé si os recordáis. Vamos a ir a España, a Albacete. Sí, no sé si estáis familiarizados con el Google Maps de Albacete, ese lugar que está marcado como Otis es el Centro de Recuperación de Aves Silvestres de Albacete. Pues ahí está, o mejor dicho, ahí se recogió la butarda más pesada del mundo del que tenemos datos reales y fidedignos. Con lo cual podemos decir que el ave voladora, Epiornis, 1.200 kilos, no volaba, pero esta butarda, con 19 kilos, que fue recogida allí en el 2009, es oficialmente el individuo, y lo digo y ahora lo explico, más pesado de ave voladora del que tenemos constancia viva actualmente. ¿Por qué digo el ave más pesada voladora? Vamos a ver. Varias cosas. Muchas veces, y depende a quién le preguntes, si tú le preguntas a alguien cuál es el ave voladora más pesada, pues es curioso. Se producen ahí unos nacionalismos un poco tontos, entre comillas. Bueno, la verdad es que no hay ningún nacionalismo listo, pero bueno, lo voy a dejar ahí. Hoy estamos hablando de pájaros y los nacionalismos se lo dejo a los expertos en otros temas. Si le preguntas a la gente cuál es el ave más grande del mundo, la más pesada que vuela, pues si estás en España te van a decir que la butarda. Bueno, quizás te puedan decir el buitre negro, pero si vas y esa misma pregunta la haces, por ejemplo, en Perú, en Bolivia, te van a decir que el cóndor. Curiosamente, ni el uno ni el otro son las aves voladoras más pesadas del mundo. Obviamente, como hoy estamos en una charla sobre eso, me veo obligado a tener que deciros quién es la especie voladora más pesada del mundo. Os digo, os voy a decir una serie de datos para que los tengáis, así cuando os planteen estas cuestiones se lo podéis decir a la gente. Por supuesto, el individuo más pesado es una butarda que entró en el Centro de Recuperación de Aves Silvestres de Albacete, 2009. Curiosamente, conozco a la persona que lo recepcionó. La vida es el mundo es muy pequeño. Bueno,
Pues esa era un individuo. Pero si cogemos a las avutardas, sabéis que las avutardas es una ave muy pesada y de hecho presenta uno de los mayores, si no el mayor, dimorfismo sexual entre machos y hembras. Los machos llegan a pesar entre 2,4-2,5 veces el peso de las hembras y prácticamente todas sus biometrías pues son entre un 18 y un 30% superiores los machos respecto a las hembras. Bueno, pues los machos en invierno, cuando están más ligeros, por decirlo de alguna manera, su media es solo de 9,5 kilos, en un rango entre 7 y 12 kilos. 7 y 12 kilos, es decir, que habrá avutardas macho que pesan 7 kilos. Pero el promedio de las avutardas, estos datos los he cogido de la página del Museo de Ciencias Naturales, donde hay una recopilación bastante interesante de vertebrados ibéricos. En primavera, en celo, bueno, se les generan unas estructuras pues, para hacer la rueda típica. El promedio de un macho en primavera es de 11,5 kilos, pero en un rango entre 9,5 kilos y 13. Como os he dicho, una vez una avutarda llegó a pesar 19 kilos. Hay muchos datos de avutardas de 17 kilos, pero ya os digo, una muestra, o sea, si cogiéramos todas las avutardas, obviamente eso es imposible, pero bueno, con una muestra bastante representativa, ahí en la página que os digo de vertebrados ibéricos veis los datos, pues el promedio de los machos de las avutardas cuando están más gordos es de 11,5 kilos. 11,62 creo que era el dato, ¿no? Sin embargo, las hembras pesan, cuando están en época de celo, que es cuando más, en época reproductora, pesan de media 4,5 kilos y entre un rango de entre 3,800 y 5,200. Es decir, que si yo cogiera todas las avutardas, machos y hembras, el promedio sería pues prácticamente 6-7 kilos o incluso menos. Con lo cual, si decimos que cuál es el ave pesada más grande del mundo, cogiendo a todos los individuos, pues evidentemente la avutarda no es la más pesada. Ahora os voy a decir quién es la más pesada, que a lo mejor no sé si la tenéis en la cabeza o no. Bueno, como os he dicho, depende a quién le preguntes, algunos te dirán que el buitre negro. Bueno, el buitre negro, como mucho, tiene la característica de que tiene una envergadura bastante grande. Pero vamos, hay buitres leonados que tienen envergaduras superiores a algunos individuos de buitre negro, con lo cual, bueno, vamos a dejar ahí, no vamos a entrar en eso, que eso será para otro día. Os pongo aquí igual otra serie de guiños a buitres negros que, como os fijáis, muchas veces los buitres negros siempre nos imaginamos en ecosistemas de esas extremeñas o toleranas en España, pero el buitre negro es la única especie de buitre que, digamos, ha sido capaz de colonizar las partes más boreales boreales, al norte de África. El buitre negro cría en árboles y, bueno, cría en España, en Bulgaria, en Italia y en Siberia. Ya sabéis que los humanos, cuando se dedicaron a cortar árboles en Europa, pues si un ave necesita árboles grandes para criar y no hay árboles grandes, pues al final el pobre buitre negro sus poblaciones se redujeron bastante. Bueno, eso para otro. Aquí os presento a el ave más pesada que vuela actualmente en el mundo, que es, a lo mejor os sorprende, el pelícano ceñudo, Pelecanus crispus, lo tenéis ahí. Os he puesto ahí unas imágenes también de sellos, hoy estoy con ese guiño, pues del delta del Danubio, donde, bueno, pues ahí es una zona donde es posible ver a los pelícanos ceñudos que, como os digo, de media el peso está entre 10 y 12 kilos, machos y hembras, con lo cual, como veis, hay gana de goleada al promedio de los 6 kilos de promedio de los individuos de las avutardas. Fijaros que el pelícano ceñudo tiene una envergadura entre 2,70 y 3,20, muy superior al buitre negro y a la avutarda. Con lo cual, el pelícano ceñudo es, si cogemos a todos los individuos de una especie, el ave voladora actualmente, en el Holoceno 2025, como lo queráis decir, más pesada. ¿Y sabéis quién es el segundo? Ya os he dicho que no es ni la avutarda, ni el buitre negro, ni nadie. El segundo con más peso ahí lo tenéis, el cisne trompetero. Los cisnes son bichos realmente grandes y pesados. Este cisne tiene una envergadura de promedio de 3 metros y el peso de los machos es de 12 kilos y el de las hembras 9,5 kilos. El cisne más habitual, el que muchas veces vemos en los parques, es un poquito más pequeño. La envergadura es 2,40 frente a los 3 metros del cisne trompetero.
Aquí os pongo unas imágenes de iba a decir un rebaño, una manada, un grupo, no sé por qué se dice, si es de vaca se dice manada o rebaño, si es de cisne se dice bandada, grupo familiar, llamaros como queráis. Bueno, veis ahí que hay juveniles que tienen el plumaje no del todo blanco, lo podéis... El buitre trompetero sobre todo es una especie, voy a decir un palabra, neártica, es decir, del norte de América. ¿Vale? Ahí tenemos la envergadura, que como os he dicho, 3 metros, frente a los 2,40 del buitre, del cisne común, del cisne blanco, del Cygnus o Cygnus olor, este es Cygnus buccinator, ¿vale? Y, como os he dicho, la segunda ave más pesada, solo está por debajo del pelícano ceñudo, que tendría una envergadura de hasta 20 centímetros más o mayor que el buitre trompetero. Estamos hablando de envergaduras y de pesos. Sin embargo, la envergadura mayor, pero no el más pesado, es, aquí lo tenéis, el albatros viajeros, Diomedea exulans. Pero volvemos a lo de siempre. O sea, una cosa son los datos de cuánto pesa y otra cosa es la envergadura. A veces coinciden proporcionalmente si eres muy grande, pero claro, fijaros que la estructura de las alas de las aves marinas, como tienen que volar, ellos vuelan de una manera especial, no vuelan como el planeo de las planeadoras terrestres, sino que ellos, digamos que van surfeando sobre el viento generado sobre las olas. Los albatros viajeros tienen una envergadura superior incluso al pelícano ceñudo, que ya os he dicho que es el mayor de los pelícanos, ¿vale? Y el mayor o el más pesado de las aves del mundo actuales. Pues Diomedea exulans, el albatros viajero, Wandering, me gusta el nombre en inglés, Wandering, tiene una envergadura de hasta 3,5 metros. El rango es entre 2,70 y 3,5 metros. Pero el peso, algunos individuos seguro que son más pesados que algún pelícano, pero el promedio es de solo 11 kilos, con lo cual, claro, el pelícano es un poco más pesado, ¿vale? Fijaros que las hembras de albatros solo pesan 8,5 kilos, ¿de acuerdo? Dato curioso, los juveniles de los albatros, como les ha cebado a sus padres bastante bien para que vuelen durante eso, un juvenil de albatros, del albatros viajero, puede llegar a pesar 16 kilos, mucho más que sus padres. Su madre pesa 8,5 kilos, pero se encarga de que su único pollo llegue a pesar 16 kilos, digamos que le da un reservorio energético pues, para que afronte sus viajes heroicos recién salido, o sea, con la L, cuando sale volando ahí a los océanos prócelos. Lo dejo ahí y buscáis por qué digo prócelos. Ahí está la envergadura mayor, pero no el más pesado. El más pesado ya os he dicho. Aquí hemos estado hablando en Albacete sobre las aves más pesadas del mundo, pero actuales. Nos tenemos que ir aquí a Marruecos, muy cerquita de Casablanca, donde en un yacimiento se descubrió hace unos años Pelagornis. Pelagornis es un odonto terigiforme. No sé si lo he dicho, prometo no volver a repetirlo. Odonto terigiforme. Los odontoterigiformes son aves marinas extintas. Hasta hace 2,5 millones de años probablemente se extinguieron las últimas especies de los pelagornis. Pelagornis era un género de los, vuelvo a repetir, odontoterigiformes. Fijaros que odontoterigiformes simplemente son odonto, diente, y terigi es ala. O sea, bichos alados con dientes. Fijaros que las aves, en su evolución, los dinosaurios perdieron dientes y todas las aves, lo que llamamos aves, son dinosaurios sin dientes. Curiosamente, de manera secundaria, solo dos grupos, el grupo de los pelagornis, estas aves marinas, y un pobre cisne no volador de Hawái, que tuvo una historia también que le acabó mal. Ya sabéis que en Hawái, cuando llegaron los humanos, tampoco fue muy favorable el balance para las aves no voladoras. Pues Pelagornis tiene la envergadura más grande de las que tenemos constancia, hasta 7,5 metros de envergadura. Fijaros que es casi el doble de la envergadura de un albatros actual, ¿vale? Os voy a poner aquí una serie de imágenes de Pelagornis, no sé si tenéis en mente. Este es un cráneo de Pelagornis, justamente como os he puesto ahí una imagen de Casablanca. Este es Pelagornis mauritánicos. Se han descrito 4 especies. Creo que os voy a poner aquí imágenes de casi todas ellas. Son muy parecidas. Fijaros que tiene la mandíbula, pues una especie como de formaciones que simulan dientes, por eso lo de odonto terigiformes, ¿vale? Que obviamente, pues adivinad para qué lo utilizamos. Lo vamos a ver y os voy a poner unas imágenes. Aquí tenemos la otra especie,
una de las primeras que se descubrió en 1857. Esta imagen está en el Museo de Washington. Veis ahí la envergadura, pero fijaros que la envergadura, además de donde le acaba el último dedo del ala, ahí habría una pluma que más o menos tendría a lo mejor medio metro que le sobresaldría, con lo cual esta imagen la verdad es que se queda corta con la envergadura total del Pelagornis, ¿vale? Este es Pelagornis myocenicus, ¿vale? O Myocenicus, como queráis pronunciarlo. Fijaros que parece que tiene dientes, pero los dientes no son dientes reales, sino, como os he dicho antes, unas formaciones de la propia mandíbula. Aquí tenemos otro Pelagornis, este de la especie chilensis, descrito solo en el 2010, también con envergaduras equivalentes, pero ya os digo que el más grande es el encontrado en Norteamérica, Sandersi, de hasta 7,4 metros. Y bueno, ya sabéis, aquí tenemos otro ejemplo de sello, en este caso de Pelagornis. Bueno, el dibujo, la verdad es que la reconstrucción es bastante fea, pero bueno. Y este sello es de Perú. Obviamente, en las costas de Perú, hace 2,5 millones de años, volaban Pelagornis. Aquí os pongo una foto que, como os he dicho, se extinguieron hace 2 millones de años. Pues esta foto, obviamente, la he hecho yo, pues con las herramientas de inteligencia artificial y los pocos conocimientos que yo tenga de las aves marinas. Aquí vemos a Pelagornis en acción. Fijaros, lógicamente, esas estructuras de los dientes. Ahí incluso en esa reconstrucción he puesto dientes un poco más pequeños e incluso he jugado que eso sería un juvenil de Pelagornis, pero bueno, eso ya son fricadas mías. Aquí os he presentado a Pelagornis, que es el ave con mayor envergadura de las que tenemos constante. Pero aquí tenemos ahora vamos otra vez a Sudamérica, muy cerquita del Pelagornis de Chile o de Perú. Aquí está Argentavis. Argentavis tiene el récord, ya sabes que muchas veces, sobre todo en los medios digitales, con dudosa información ponen el más no sé qué, y aquí estamos un poco aclarando todo. Argentavis es probablemente, sin lugar a dudas, el ave que tenía una superficie alar más grande, incluso superior a Pelagornis. La envergadura era quizás medio metro más pequeño que Pelagornis, pero como la manera de volar sobre tierra es diferente que la manera de volar sobre el océano, la superficie alar de Argentavis probablemente era mayor que la de los Pelagornis, los Odontotherigiformes, ¿de acuerdo? Curiosamente, también es muy probable que Argentavis fuera el volador con mayor peso. Se han hecho estimas entre 60 y 70 kilos. Pelagornis, aunque era más grande, es probable que no llegara a esos pesos, ¿de acuerdo? Bueno, os pongo aquí una imagen comparativa de cómo era Argentavis. Argentavis es del grupo de los teratornítidos, no, vamos a dejarlo ahí, que sería un grupo muy relacionado, o antecedente, un antecedente, como lo queréis decir, de los buitres americanos, ¿vale? De los, ya sabéis, cóndores, zopilotes y toda esta gente voladora que se encarga de retirar los cadáveres en Mesoamérica y Sudamérica. ¿Ves ahí el cóndor andino? Que es muy grande. El cóndor andino tiene una envergadura máxima, el mayor individuo medido es de 3,3 y el promedio son 2,83. Lo digo también para que cuando tengáis que presumir del ave más grande del mundo, que sepáis que la envergadura máxima de un cóndor andino fue de 3,3 metros, pero el promedio 2,83 y el peso máximo de un cóndor andino fue de 15 kilos, aunque el promedio es en machos 12,5 kilos y en hembras solo 10 kilos. Fijaros que aquí otra vez vuelvo a por qué el cóndor no es el ave pesada voladora más grande del mundo, sino que, como ya os he dicho hace un rato, es el pelícano ceñudo. Si cogiéramos a todos los individuos de una especie. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí tenéis las proporciones de Argentavis comparado con el cóndor andino. Y como hoy estoy haciendo guiños a sellos, pues encima he puesto aquí 2 sellos de cóndores andinos de lugares bastante alejados de los Andes. Uno es un sello de Tanzania, que ya sabéis que Tanzania está un poco lejos de los Andes, y el otro es de las Islas Comores, ahí en medio del Océano Índico, pues también un poquito lejos de los Andes. Como si en Tanzania y en las Islas Comores no hubieran pájaros o aves chulas, pero bueno. Enhorabuena por recordarnos a los cóndores andinos. Nos vamos desde Argentina, donde estaba Argentavis, obviamente, a China. Y nos vamos a China, a uno de los lugares más maravillosos
que ha aportado mayor información probablemente a lo que es la ciencia de la evolución de las aves, las plumas y los dinosaurios en general. Recuerdo que yo, como no sé si me conocéis, los dinosaurios no se han extinguido. Los dinosaurios se extinguieron los que pesaban más de 15 kilos, se extinguieron todos cuando les cayó el meteorito hace 66 millones de años, y sobrevivieron algunos dinosaurios que, lógicamente, son lo que nosotros ahora solemos conocerles como aves. Las aves son dinosaurios. Son dinosaurios, no provienen de, son dinosaurios. Bueno, aquí estamos en Liaoning, que no sé si lo he dicho, en China, y ahí es donde se encontró Yutyrannus. Yutyrannus, aquí os lo presento. Yutyrannus es este dinosaurio, obviamente no volador. Veis que tiene unos bracitos un poquito mayores que el conocidísimo Tyrannosaurus Rex, que me hace gracia que todos los dinosaurios los llamamos solo con el nombre del género, pero al Tyrannosaurus todos los niños le llaman Tyrannosaurus Rex o incluso T-Rex, una familiaridad apabullante. Se ve que lo de ser Tyrannosaurus y Rex mola mucho. Los demás son solo, pues eso, ya sabéis. Cualquier dinosaurio que le preguntéis a cualquier niño, pequeño, mayor o gente incluso tan vieja como yo, con tanta juventud acumulada, pues siempre decimos de manera coloquial los nombres de los géneros, pero en el caso del T-Rex, pero bueno, no me voy a ir por la rama. Yutyrannus. ¿Por qué Yutyrannus? Porque Yutyrannus, como muchísimos dinosaurios, tenía plumas. Sabéis que las plumas la desarrollaron un grupo de dinosaurios muy concreto, obviamente no para volar, sino para otras cosas, seguramente y casi sin lugar a dudas para protegerse de las condiciones climatológicas. O sea, lógicamente las plumas es uno de los mejores aislantes. Pues Yutyrannus es el bicho, la especie que conocemos con sus 7 toneladas y pico, las estimaciones están ahí, que tenía plumas. Es decir, que Yutyrannus, aquí os pongo una imagen, Yutyrannus es, por ahora, salvo que se encuentre en Liaoning o en cualquier yacimiento de Mongolia, donde sea, un dinosaurio emplumado no volador, pero con plumas. Yutyrannus es el récord actual, 2025, de animal emplumado más pesado. Yutyrannus, con sus 7 toneladas, incluso en algunas estimaciones se habla de 7 toneladas y media. Aquí tenemos a Yutyrannus y aquí una imagen. Aquí tenéis una reconstrucción de un dibujante, Gabriel Hugueto, que bueno, le pone un poco más, digamos, adorable que en otras posturas. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí hemos hecho un repaso de los emplumados más grandes y más pequeños. Y muchísimas gracias por tener la cabeza llena de pájaros y yo me vuelvo a donde hemos empezado, a Alcalá de Henares. Nos vemos, hasta ahora.